Las personas que no tienen una relación íntima con Cristo, las personas que no tienen una relación profunda con la sola Escritura, las personas que no tienen a Cristo como el Rey de su vida, se inclinan ante cualquier persona por cualquier insignificancia. Soberana, dulce gracia sobre mí. Es tu amor en el abrazo, tierno abrazo del Padre que me amó. Es tu gracia soberana, dulce gracia sobre mí, como fuente de agua viva a mi ser. Iglesia Cristiana Reformada Agua Viva. Toda la Biblia y solo la Biblia. Bienvenidos. La gracia del Señor Jesucristo sea sobre todos ustedes, sobre sus hogares, sus matrimonios, sus casas, sus trabajos, sus empresas. Voy a invitarlo a que oremos un momento, por favor. Padre Celestial, en este momento te damos gracias por todas tus bondades, por todas tus misericordias que son nuevas cada mañana, por tu inmenso amor, Señor, ese amor tuyo eterno, inmerecido. Todo es gracia en nuestra vida cristiana. Por eso lo repito todo el tiempo, tanto, 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 y todo de gracia. Señor, nosotros los seres humanos muchas veces decimos, hemos de vivir dignamente, hemos de actuar con dignidad, hemos de ser personas dignas, hemos de pensar únicamente en lo digno, en lo bueno. Esa palabra dignidad hay veces solamente la tomamos de palabra nomás, pero no la vivimos realmente en nuestro corazón. No la vivimos realmente como deberíamos vivirla, como cristianos, como hijos del Señor, como escogidos del Padre desde antes de la fundación del mundo. Ahora, Señor, permítanos recibir tu palabra, Señor, con alegría, con gozo, con entusiasmo, con respeto, con reverencia. Y a mí, Dios eterno, permíteme hablar de una manera, siempre lo digo, sencilla, pero con una profundidad teológica. Recuerden que es más fácil hablar teológicamente que vivir bíblicamente. Es muy fácil uno saber de teología y conocer de libros de teología. Es muy fácil uno hablar y hablar y hablar teológicamente, pero vivir bíblicamente, pero andar como es digno de la persona de Cristo, ahí está la cuestión. Señor, permítenos, Señor, vivir de una manera diferente, andar como Cristo anduvo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ir por favor a Jueces capítulo 9. Y voy a decirle algo. Yo escucho en todas las áreas de la vida personas que hablan mucho sobre la dignidad y tenemos que ser dignos en el trabajo, en la empresa, en los negocios, etcétera, etcétera. El tema de hoy lo he titulado Hermosa Dignidad. ¿Y por qué quiero hablar de ello? Porque es que el ser humano hace lo que sea necesario por llegar a ser rey. En Génesis capítulo 3, verso 5, ustedes se acuerdan la tentación de siempre, la mentira de siempre
de Satanás y es: seréis como Dios. ¿Se acuerdan? Es un texto bien conocido, como el enemigo tienta a Adán y a Eva, y como les dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que ¿qué sabe Dios? Que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos, y observe lo que le digo, y seréis como Dios. La tentación de siempre. Permíteme parafrasear. Siempre ha sido la tentación del enemigo: seréis como Dios. Usted va a ser el rey de su vida. Por eso el ser humano hace lo que sea necesario para triunfar. Tenemos que incluirnos. Usted y yo hacemos lo que sea necesario por tener éxito, por tener fama, por tener reconocimiento, por tener dinero, y en nosotros los pastores por tener éxito ministerial. Muchas personas hacen cosas indebidas, como por ejemplo fabricar milagros, como por ejemplo inventar testimonios y muchas cosas más. Y entonces para muchos el fin justifica los medios. El corazón del ser humano desea tanto ser rey, es decir, desea tanto el éxito, desea tanto tener poder, que no le importa al hombre y a la mujer sacrificar su hogar, no le importa sacrificar sus hijos, no le importa sacrificar el matrimonio, la relación, no le importa sacrificar la iglesia, no le importa la salvación, no le importa su relación personal con Cristo, porque es que nuestro ego es tan enorme, es tan grande, que usted y yo queremos reinar sobre todas las cosas. ¿Se acuerdan lo que dice Juan capítulo 12 verso 43? Porque amamos más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Sin duda alguna, a usted y a mí nos encanta la gloria de los hombres. Y entonces, ¿qué ha pasado? Pues que el ser humano ha abandonado la hermosura de la dignidad. Ha abandonado lo santo. Ha rehusado servir al Dios de gracia, vivir para Cristo el Señor. Y ha perdido la lealtad. Ya es muy triste, pero hoy en día ya no se posee el tesoro de la palabra sincera. Dice la Escritura que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. ¿Y todo por qué? Porque deseamos ser elegidos reyes sobre los hombres. Ese es el problema. Todos deseamos ser rey sobre los hombres. Y por lo tanto, yo seré el rey de mi propia vida. Y como rey, entonces yo solo quiero mandar, yo solo quiero dominar, yo quiero crear mis propias reglas, quiero vivir como yo quiera, como a mí se me antoje, sin someterme a ninguna autoridad. Por eso, Jotam, inspirado por el Espíritu Santo, nos habla a usted y a mí mediante una extraordinaria alegoría. Lo que vamos a leer ahora y a estudiar no es una parábola, es una alegoría. Y Abimelech, voy a meterle un poco en el contexto. Abimelech era uno de los 72 hijos que tenía Jerobaal o Gedeón. Vamos a mejor a recordarlo por Gedeón. Entonces, Abimelech era uno de los 72 hijos que tenía Gedeón. Bueno, ¿cuántas mujeres tuvo? Ahora no voy a quedarme en este punto. Pero Abimelech amaba el poder, amaba la gloria personal, y él estaba dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de ser líder de Israel, cosa a la cual él nunca
fue llamado. Jueces capítulo 8, verso 33, dice la bendita palabra de Dios. Jueces 8:33, dice la Biblia. Vaya usted por favor y me ayuda. Dice la escritura: pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse, yendo tras los Baales, y escogieron por Dios a Baal-Berit. Santo Dios. Miren, cuando Gedeón muere, que era un líder, había sido llamado por Dios para ello, Israel entró en una tremenda apostasía tras la muerte de Gedeón. Y entonces Israel es castigada con una guerra interna. Los exégetas la llaman una guerra intestinal. Hubo una guerra civil en el pueblo de Israel. Y entonces nos vamos a meter, ahora sí, el texto que vamos a estudiar. Jueces capítulo 9, versículo 1. Entonces dice, tome su Biblia por favor. Abimelech dijo a Jerobbaal, o sea, a Gedeón. Entonces leámoslo así. Abimelech dijo a Gedeón, hijo de Gedeón, fue a Siquem, a los hermanos de su madre, y habló con ellos y con toda la familia de la casa del padre de su madre, diciendo, bien, ¿qué hace aquí Abimelech? De manera incorrecta, reúne a todos sus familiares porque él desea ser el rey de Israel. Y entonces, permíteme, vamos a hacer una aplicación al tiempo de hoy. Es como si alguien usara a sus parientes para dividir la iglesia, para dividir la empresa, para traer guerra civil dentro de la empresa, para traer guerra civil dentro de la iglesia, y que lo nombren el nuevo gerente, o que lo nombren el nuevo presidente, o que lo nombren el nuevo pastor. Y vamos a leer del versículo 2 al 5 muy lentamente. Dice: yo os ruego que digáis en oídos de todos los de Siquem, ¿qué os parece mejor? ¿Que os gobiernen 70 hombres, todos los hijos de Gedeón, o que os gobierne un solo hombre? Acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Esto es muy interesante. Abimelech reúne a sus parientes y le dicen: recuerden que yo soy su hermano. Él tenía 72 hermanos. Él reúne a todos sus parientes. Recuerden que yo soy su buen pariente. Recuerden que yo estoy en una buena posición económica. Reunió primos, tíos, lejanos, cercanos. Recuerden que yo les doy trabajo. Recuerden que yo seré para ustedes el mejor rey, el mejor gobernador, el mejor presidente, el mejor gerente, el mejor empresario, el mejor pastor. Es decir, ustedes conmigo les va a ir muy bien. Todo indica que fue una obra muy bien pensada de la mamá de Abimelech. Dicen los exégetas que desde muy niño, todo indica que desde muy niño había sido inspirado a ser ambicioso y a aprovecharse del buen nombre de su padre Gedeón. Recuerden que Gedeón acababa de morir. Y entonces, la chispa de ansia de poder ahora se había convertido en toda una llamarada. El gran problema es que el vanidoso Abimelech no había sido llamado por Dios para ser líder como su padre Gedeón. De ningún momento tenía el llamado del Dios de Israel para que liderara a Israel.
Pero es increíble cómo la necedad reinaba en el corazón de Abimelech. Y cómo de manera astuta supo usar a su parentela para su beneficio personal. Supo manipular a todos sus parientes para sus mezquinos intereses. Nadie, cuando uno se pone a leer Jueces, nadie en la tribu de Efraín se le había pasado por la mente hacer a Abimelech rey de Israel. Nunca nadie había imaginado tal exabrupto, tal error. Pero a mí me llama la atención lo que dice la última parte del versículo 2. Dice lo que le dice a Abimelech a sus parientes, lejanos y cercanos: acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Lo cierto es que el siniestro plan de Abimelech le salió a las 1000 maravillas y todos los parientes se inclinaron a favor de él. Versículo 3. Y hablaron por él los hermanos de su madre en oídos de todos los de Siquem todas estas palabras. Y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelech, porque decían: nuestro hermano es. Bueno, Abimelech lo vamos a apoyar. Él es el que siempre nos ha ayudado cuando estamos en dificultad económica. Él tiene una empresa grande. Con él vamos a la fija. Vamos a hacerle nuestro próximo rey. Que él sea quien nos domine, que él sea quien nos mande, que él sea quien nos gobierne, que él sea el que nos mantenga. Y fue muy astuto Abimelech porque convenció a toda su parentela. ¿Qué enseña esto la Escritura, amada iglesia? Que los débiles de carácter, las personas que no tienen una relación íntima con Cristo, las personas que no tienen una relación profunda con la sola Escritura, las personas que no tienen a Cristo como el Rey de su vida, se inclinan ante cualquier persona por cualquier insignificancia. Algo así, esas personas que no tienen a Cristo, Rey de Reyes, como el Rey de sus vidas, le sirven al mejor postor, al que mejor pague, a ese se le sirve. Y el verso 4: y le dieron 70 ciclos de plata del templo de Baal-Berit, con los cuales Abimelech alquiló hombres ociosos y vagabundos que le siguieron. ¿Qué hizo Abimelech? Contrata con dinero del templo. Luego Abimelech, ¿era religioso? Claro, era religioso. Dice que contrató a hombres ociosos, a vagabundos, a viciosos, a indigentes, y estas personas le siguieron a él. ¿Por cuánto? 70 ciclos de plata, el equivalente a $150. Santo Dios. Siempre habrá personas dispuestas a hacer cualquier cosa por dinero. Es claro cómo era el corazón de Abimelech, pues por miserables 500,000 pesos contrató a personas indigentes, a personas viciosas. ¿Y qué hizo? Versículo 5. Y viniendo a la casa de su padre en Nofra, observe lo que hizo Abimelech al contratar a estos viciosos.
mató a sus hermanos, los hijos de Gedeón, 70 varones. Abimelech manda a asesinar a sus 70 hermanos, eran 72. Abimelech y 70 hermanos, luego ahí van 71. Y dice, mató a sus hermanos, los hijos de Gedeón, 70 varones sobre una misma piedra, pero quedó Jotam, el hijo menor de Gedeón, que se escondió. Por providencia divina, por gracia de Cristo el Señor, Jotam, el hijo menor de Gedeón, de los 72 hijos que tuvo, escapó de esa carnicería brutal, escapó de esa masacre, porque fue una masacre, las que estamos tan tristemente acostumbrados en nuestro país, tantas masacres que hay, y todo por deseo de poder, todo por deseo de gobernar, todo por deseo de adquirir quiebras. Mire, el corazón del hombre es depravado, pervertido, y aquí Abimelech es una muestra de ella. Mandó a matar a sus propios hermanos de sangre, 70, y a todos los hizo matar sobre una piedra, les dañó el cráneo uno por uno. Es increíble de lo que es capaz el ser humano por dinero, de lo que somos capaces usted y yo con tal de llegar a ser reyes, de lo que una persona sin Cristo es capaz de hacer por obtener la gerencia de una multinacional, por obtener la presidencia de la empresa más grande del mundo. Es increíble lo que el corazón del ser humano puede hacer. Miren, uno ve que no hay padres, no hay hijos, no hay pareja, no hay amigos, no hay pastor, no hay iglesia, no hay nada, porque la persona que no tiene a Cristo en su corazón, que no ha nacido de nuevo, para él el fin justifica los medios. ¿Cómo convierte a las personas en bestias el poder de la ambición? ¿Cuán monstruoso es el ser humano lleno de vanidad y con ansias de poder? Miren, el libro de Jueces nos habla de un tiempo de mucha anarquía. Josué, el varón de Dios, acababa de morir. Ahora muere Gedeón. Y entonces viene el caos, donde cada uno era su propio juez, donde cada uno hacía lo que se le daba la gana, donde cada uno era su propio rey. ¿Se acuerdan cómo termina el libro de Jueces? En Jueces 21-25 dice: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien se le daba la gana, cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Qué tiempos estamos viviendo hoy? Donde los hijos cada uno hace lo que se le da la gana, y entre las parejas cada uno hace lo que se le da la gana. Vivimos bajo el mismo techo, pero yo hago lo que se me da la gana, y la mujer dice, pues yo también hago lo que a mí bien me parezca. No hay tal, hermanos, que el varón ame a su esposa, la respete, y que la mujer se someta a su marido. Que los hijos honren a sus padres. Es el primer mandamiento con promesa. Pero pareciera que vivimos un tiempo donde no hay rey. Es que no hemos entendido que debemos someternos a la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Hemos de someternos a ella, hemos de obedecerla. Aquí no se trata de cuestionar la Biblia, se trata de obedecerla. Que Cristo sea el rey de nuestra vida, el Señor de nuestra vida. Miren, la causa principal de todos los desastres, de todo, se debe
al corazón perverso del ser humano, que solo desea ser el rey de su propia vida y vivir lejos de Cristo, el Rey de Reyes, y vivir lejos de la palabra. ¿Por qué usted no lee la Biblia? Porque no quiere someterse a ella. ¿Por qué usted cada mañana no le dedica 15 minutos, media hora, 1 hora al día? ¿Por qué? Porque usted no quiere que la Biblia sea el Señor de su mente, el Señor de su corazón, y someterse a ella en todo tiempo, a tiempo y afuera de tiempo. Por eso este libro se llama el libro de Jueces. Y entonces Jotán predica una hermosa alegoría, y es lo que vamos a meternos ahora en un diálogo entre los árboles del bosque. Y este pasaje que vamos a estudiar nos enseña que solo los hombres bajos, los hombres sin escrúpulo alguno, los hombres pervertidos, aquellos que están dispuestos a todo lo malo, son quienes desean ser señores sobre los demás y gobernar no para el bien del prójimo, sino para el beneficio personal. Y entonces usted y yo vemos hoy cómo la gente dice: yo me enriquezco a costa del dolor del otro, no me importa, con tal de yo dominar su vida, con tal de yo manejar su vida, su tiempo. Y este pasaje que estamos estudiando y que ahora vamos a meternos mucho más, debería leerlo más de un político, más de un industrial, más de un empresario, más de un banquero. Y estoy hablando que son seres humanos sin alma. Pero por favor escuche lo que le voy a decir. Usted y yo también debemos leerlo para meditar en él, para reflexionar y pedirle perdón a Cristo, el Rey de nuestra vida, a Cristo, el Dios eterno y soberano. Usted y yo hemos de humillarnos bajo la poderosa mano del Dios de gracia. Miren, tengo que decirlo, muchos Abimelech hay por el mundo, matando, asesinando sueños, gente sin escrúpulos, sin valores, dispuestos a todos con tal de obtener más dinero. Gente que anhela coger a sus empleados y dominarlos por completo, dominar a sus parientes, lejanos o cercanos. Por eso este pasaje es muy lindo, porque la Biblia nos enseña que todos aquellos que tienen ocupaciones dignas están demasiado ocupados sirviendo a Cristo y no les interesa llegar a ser reyes de nada, ni mucho menos estar sobre los demás. Todo íntegro de corazón no lucha por la bajeza ni por las bagatelas de este mundo. Y entonces, ¿qué hace el cristiano? La persona que ha nacido de nuevo, la persona que está en Cristo, pues debe tener una vida diferente. Su corazón y su mente debe estar ocupada en agradar al Señor de señores, al Rey de reyes, a Jesucristo. Pero mire lo que dice el versículo 6. Entonces se juntaron todos los de Siquem con toda la casa de Milo y fueron y eligieron a Abimelech. Lo eligieron, increíble. Lo eligieron por rey, santo Dios, cerca de la llanura del pilar que estaba en Siquem. Versículo 7.
Cuando se lo dijeron a Jotán, ¿qué le dijeron? Abimelech acaba de matar a sus 70 hermanos. En piedra le rompió el cráneo. Versículo 7. Cuando se lo dijeron a Jotán, el hijo menor de Gedeón, fue y se puso en la cumbre del monte de Gerizim, y alzando su voz clamó y le dijo: qué joven tan valiente, Jotán, el menor de todos, qué valentía. Y alzando su voz clamó y le dijo: oídme, varones de Siquén, y así os oiga Dios. A mí me llama la atención que Jotán no se queda callado, ni es una persona cobarde como todos los demás parientes de Siquén, como todos los parientes lejanos y cercanos de Abimelech. Él se levanta y le dice: miren, por favor, ¿qué acaban de hacer? ¡Qué horror! Y esta alegoría es bien interesante, que expone acá Jotán de una manera sumamente ingeniosa. Recuerden que no es una parábola, es una alegoría. Y comienza aquí esta predicación que hace Jotán. Versículo 8. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió: he de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. ¡Wow! A mí me llama la atención la respuesta tan clara, la respuesta tan desafiante del olivo. ¿Y el olivo qué dijo? No. Es un rotundo no. Recuerden cómo se llama el tema de hoy: hermosa dignidad. Y digo no por una buena razón el olivo. No piense que no quería superarse, por favor. No piense que fuera conformista. Digo no porque el olivo tenía muy claro, recuerden la alegoría. Digo no porque la alegoría representa un símbolo, y esto es muy interesante lo que está predicando aquí Jotán. Digo no porque el olivo estaba llamado para algo mucho más grande, para algo especial. ¿A qué estaba llamado? Bueno, versículo 9. Mas el olivo respondió: he de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Esto es muy interesante, iglesia. ¿Por qué? El aceite del olivo se utilizaba como ungüento para la piel, y se utilizaba también para las ceremonias en la casa de Dios. Y entonces el olivo no se deja persuadir por nada, porque él dice: yo deseo servir a Cristo Dios en integridad. Yo le hago una pregunta: ¿tiene usted esa hermosa dignidad que tiene aquí el olivo? La Escritura dice que cuando yo honro a Dios, también honro a los hombres. Primera de Samuel 2:30 dice: Dios honra a los que le honran. Usted en su vida diaria, usted lucha todo el tiempo para estar sobre los demás. Escuche cómo el versículo dice: para ir a ser grande sobre los árboles. ¿Usted para qué vive? ¿Para ser grande sobre los demás? Si es así, usted no conoce de Cristo. Usted no sabe de lo que se trata la vida cristiana. Usted no sabe de lo que es ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Salmo 15:4 dice: Dios honra a los que le temen. Por eso el olivo dijo:
he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios. Dios honra a los que le temen. Efesios capítulo 4, verso 1, dice la palabra de Dios. Efesios 4:1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. El tema de hoy se llama hermosa dignidad. Lo estoy desafiando a usted y yo me desafío a mí mismo para que honremos al Dios de gracia en todos los días de nuestra vida y para que andemos como es digno de nuestra vocación. La oveja fiel honra al pastor de pastores, honra a Cristo el Señor. El problema es que cuando yo lucho para estar sobre los demás, cuando yo quiero mi beneficio personal, deshonro a Cristo y por lo tanto deshonro a la humanidad. Sin duda alguna, de las cosas más fáciles es perder la honestidad, es perder el matrimonio, es perder el buen nombre por tener poder. Yo pregunto, ¿reyes de qué, iglesia? Pues respondo, reyes de nada. Y a mí me da mucha tristeza, pero a través de mis años he visto cómo muchos se dejan persuadir de lo malo por unos cuantos dólares y dejan de vivir en santidad, dejan de estar en paz, en fidelidad, pierden su dignidad, óigalo, negocian sus principios y son como indigentes viciosos, así como los que contrató Abimelech, ¿se acuerda? Contrató vagabundos, contrató viciosos por miserables 70 ciclos de plata. Óigalo. Y son personas que visten ropas finas y aún exigen que se les llamen honorables, pero lo que están haciendo es solamente deshonrar el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, quien es verdadero Dios, verdadero hombre, quien es Dios santo, santo, santo. El otro día escuchaba a alguien que me decía, esa presidencia, esa gerencia, la conseguí dando mi cuerpo una noche. ¡Wow! ¿Reyes de qué? De nada. Por estar sobre los demás, yo no veo ahí ninguna ganancia. Ese contrato, me decía hace años a alguien, y eso es muy normal, ese contrato yo lo gané gracias a que tuvimos mucho licor y contratamos mujeres de cero en conducta y obtuve ese contrato y obtuve muchos millones. ¿Qué ganó? No ganó nada. ¿Qué tal si respondemos usted y yo como el olivo? No voy a dejar mi aceite que honra a Cristo el Señor. No voy a dejar mi aceite que honra al Dios de gracia. No voy a dejar mi aceite que es símbolo de mi relación con el Espíritu Santo por nada, absolutamente por nada, ni por miles de millones, ni por miles de aplausos, ni nada de ello. No voy a deshonrar mi cuerpo por obtener una presidencia. No voy a deshonrar mi cuerpo por obtener miles de millones. No voy a deshonrar ni a mi familia para llegar a ser rey. No voy a deshonrar a mis hijos, dizque para obtener una mejor posición. Al igual que el olivo, la respuesta es no y 1000 veces no. Decirle, soberano Dios, yo deseo honrarte todos los días de mi vida. Quiero ser un instrumento de santidad, un instrumento de sanidad, un instrumento de bendición, como el aceite del olivo. El Salmo 104:5 dice,
el aceite hace brillar el rostro. Y el Proverbio 27 dice: camina en integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Miren, la mejor herencia que nos puede dejar nuestros padres es que sea una persona correcta en Cristo, una persona íntegra en Cristo, un buen cristiano que honra y que honró durante su vida el nombre del Señor. Qué hermoso que nos digan su papá: qué Señor tan correcto, qué adorador, qué Señor tan comprometido con la iglesia. Pero ¿de qué me sirve a mí tener una herencia de millones y que digan: sí, esa herencia que lo dejó a él fue siendo tramposo, estafando y deshonrando el nombre del Señor? Versículo 10, por favor. Seguimos ahí. Estamos en Jueces 9, recuérdelo. Vamos a ir a Jueces 9, versículo 10. Dice la palabra del Señor: y dijeron los árboles a la higuera: anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera: he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. Qué interesante. Esto es muy interesante, iglesia. Otra respuesta tajante. Observen que aquí está predicando Jotam y está haciendo una alegoría. Otra respuesta tajante. Otra respuesta clara y concisa, sin lugar a ninguna duda. Definitivamente no, dijo la higuera. No. La higuera, esto es muy interesante, porque era el árbol frutal más común en Palestina. Un árbol bien corriente. Y sabemos que el fruto de la higuera es la breva. Y no era un fruto para nada lujoso, sino bien corriente. La higuera se menciona por primera vez en Génesis capítulo 3, verso 7. ¿Se acuerdan cuando dice la Biblia? Y se cosieron Adán y Eva hojas de higuera. Entonces, la higuera pudo pensar: óigalo bien, se me reconoció por fin. Ya era tiempo de que me tuvieran en cuenta, y ya era tiempo de que yo estaba lista para ser rey. Desde Génesis. Bueno, pero se me reconoció. No importa que hayan pasado años. Entonces yo merezco ser el rey sobre los demás. Pero ¿qué dice la higuera? He de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. La respuesta de la higuera es bien interesante. Ella dice: yo lo único que deseo es dar un buen fruto. Yo lo único que deseo es ser dulce. La breva, una breva es exquisita, ¿verdad? No deseo ser rey sobre los árboles. Job capítulo 15, verso 31. Este texto es muy bonito. Job 15, 31 dice: en tan poco tienes las consolaciones de Dios y las palabras que con dulzura se te dicen. Oiga, iglesia, ¿será que usted y yo tenemos en poco toda la dulzura de la Escritura? Los salmos, por ejemplo, toda la belleza de Cristo. Recuerden que la Biblia nos enseña que Cristo es la suma de las excelencias. Él es la belleza. Lo mejor de Cristo es Cristo mismo. Nuestro amado Señor Jesucristo nos ama y nos trata con total dulzura. A mí me llama la atención
que la muerte de Cristo fue dulzura para nosotros. Porque ahí nos compró con su preciosa sangre. El Proverbio 16:21 dice: el sabio de corazón es llamado prudente, y la dulzura de labios aumenta el saber. Me gusta la respuesta de la higuera. He de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. Filipenses capítulo 1, verso 27. Miren lo que dice aquí el apóstol Pablo. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. ¿Será que usted y yo damos esta respuesta que dio la higuera? ¿Es de dejar mi aceite? ¿Es de dejar mi dulzura para ir a ser un rey sobre las demás personas? ¿Qué le parece si, al igual que la higuera, como cristianos que profesamos ser, digamos, he de dejar mi dulzura con mi pareja para ir a ser rey sobre mi empresa? ¿He de dejar mi dulzura con mis hijos para ir a ser rey sobre los deportes? ¿He de dejar mi buen fruto en casa, en mi hogar, para ir a ser rey sobre los hombres? ¿Para ir a ser rey sobre los bancos? ¿Para ir a ser rey del baile? ¿Para ir a ser rey de las tarjetas de crédito? Pues la persona que conoce muy bien las Escrituras, la persona que obedece las Escrituras, y para quien Cristo es el rey de su vida, definitivamente dice: no voy a dejar mi dulzura en mi hogar, no voy a dejar mi dulzura en casa para ir a ser grande sobre los demás. Voy a hablarles de la dulzura fingida. Muchos tenemos la dulzura fingida en las empresas. Cuando vamos a la empresa, reímos, somos muy dulces, o somos esa dulzura fingida con los clientes, con los bancos, con los proveedores, aún en la iglesia el domingo, pero muy agrios en casa, pero muy agrios en lo secreto. El amor al dinero, el amor al poder, hace que se pierda la dulzura y reina la ira, los pleitos y la contienda. Los homicidios. ¿Cuántos feminicidios no hay hoy en nuestro país? Por lo tanto, déjeme decirle, ahí no hay ningún reinado. Reyes de nada, reyes de lo malo. El versículo 12, mira lo que dice la Escritura. Dijeron luego los árboles a la vid: pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid le respondió: he de dejar mi mosto, que alegra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Esto es muy lindo porque la vid es el árbol más estimado de Israel. Un árbol muy, muy estimado en Israel. Porque es símbolo del gozo que da Dios. Recuerden que la alegoría es un símbolo. La paradoja da una enseñanza moral y ética. Como árbol muy apreciado de Israel, la vid pudo haber dicho: han hecho bien en escogerme. Ustedes están en lo correcto, porque yo soy muy estimado en todo Israel. Y además gozo de buena fama dentro de mi pueblo. Hacen bien en nombrarme a mí el rey sobre los árboles. Hacen bien en nombrarme a mí como el super pastor, porque yo soy el mejor de todos y yo gozo del favor de todos. Hacen bien en darme la medalla de honor por todos mis servicios. Usted ha notado que en todos los versículos sobre la palabra sobre resalta sobre. Es que la persona
que no tiene una relación íntima con Cristo, Rey de Reyes, le encanta estar sobre los demás. Pero ¿qué dijo David? ¿He de dejar mi mosto? Versículo 13, ¿he de dejar mi mosto? Mosto es el zumo de uva, es el extracto de la uva, es el jugo, es el néctar de la uva, que es una delicia sin duda alguna y hace muy bien al cuerpo. Y entonces David, ¿qué dijo? No cambio mi gozo, no cambio mi delicia por Dios, por llegar a ser rey de una empresa. No cambio mi delicia de leer la Biblia por ir a hacer más dinero. No cambio mi delicia de orar en secreto por ir al club con los amigos. No cambio mi delicia de adorar al Rey de Reyes, de adorar a Dios Padre Celestial por ir tras los reyes de la música moderna. No cambio mi delicia de servir en la iglesia por ir a ganar unos pesos más o por ir a la ciclovía. Por eso el Salmo 1:2 dice: en la ley de Jehová, en la Biblia está mi delicia. El Salmo 119:43 dice: tus mandamientos son mi delicia. Le hago una pregunta: ¿en dónde está su delicia? ¿En estar sobre los demás? ¿En reinar sobre los demás? ¿O realmente su delicia está en Cristo? Colosenses capítulo 1, verso 10, dice la palabra de Dios: para que andéis como es digno del Señor Jesucristo, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Se acuerdan que Cristo se comparó con la vid cuando Él dijo: yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos? ¿Se acuerdan que Jesucristo rehusó que lo nombraran rey sobre los demás? ¿Se acuerdan cuando Él hizo el milagro de la partición de los panes y los peces? ¿Se acuerdan que alimentó a más de 20,000? La gente dijo: vamos a nombrarle rey, y Él huyó. Por eso Apocalipsis 5:12 dice la palabra de Dios. Apocalipsis 5:12. Y dicen que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno. El cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Jesucristo es digno. Tristemente, muchos, por la ambición de ser grandes y de llegar a ser grandes, lo han perdido todo. Ya muchos no tienen la alegría de vivir, y en muchas personas solamente hay el anhelo de tener más y más y más y más. Yo les suplico algo: disfrute su vida, disfrute a su pareja, disfrute su hogar, disfrute sus hijos, disfrute de la naturaleza, disfrute de los árboles, del viento, de la lluvia, de esas cosas sencillas. La Biblia nos enseña a usted y a mí a que recobremos la hermosa dignidad, a que estemos en Cristo y que vivamos como es digno del Señor Jesucristo. Y esta respuesta de los árboles nos deben a poner a pensar a usted y a mí. Dios nos ha dado talentos, pocos o muchos. Nos ha dado salud, pareja, para que estemos contentos y seamos felices con lo mucho o con lo poco que tengamos. Y así como para el olivo es antinatural dejar el aceite, así como para la higuera es antinatural dejar de dar su dulce fruto, la breva, y así como para la vid es antinatural dejar de dar la buena uva, para un cristiano también es antinatural
dejar la vida santa, dejar la vida familiar, dejar la ternura, dejar la mansedumbre, dejar la paciencia, dejar el respeto, dejar la iglesia, por ocuparse más de ser rey sobre los demás. ¿Reyes de qué? De nada. ¿Qué sería de nosotros si dejamos la gracia? ¿Qué sería de nosotros si dejamos la dulzura de la Escritura? ¿Qué diríamos de nosotros si dejáramos el aceite de la relación personal con el Espíritu Santo? ¿Qué sería de nosotros si dejáramos la vid verdadera, Cristo el Señor? ¿Qué sería de nosotros si dejáramos la santidad, si dejáramos la oración, si dejáramos la iglesia local? Lo perderíamos todo sin duda alguna. Solo seríamos los reyes más pobres y miserables. Las riquezas obtenidas mediante el empobrecimiento del alma y la miseria del hogar son una maldición. Aumentar nuestras ganancias de modo que no podamos asistir a la iglesia local es ruina. Y termino con el versículo 14 y 15 de Jueces 9. Dice: dijeron entonces todos los árboles a la zarza: anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles: si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo de mi sombra. Y si ninguno hace lo que yo diga, y si ninguno está bajo mi sombra, bajo mis órdenes, bajo mi dominio, mira lo que dijo la zarza: salga fuego de mí, salga fuego de la zarza y devore los cedros del Líbano. La zarza dijo: yo acepto bajo mis condiciones. Una prueba del carácter de un hombre es ver cómo trata a aquellos que están en desacuerdo con él. Hay muchas personas que cuando alguien no está de acuerdo con ellos, los destruyen a como dé lugar. Ellos son un tipo de zarza, como Abimelech, que mató a sus 70 hermanos en piedra, rompiéndoles el cráneo a cada uno. Es increíble que como última alternativa, los árboles escogieron a la zarza espinosa, planta indigna. Pero usted y yo estamos llamados a andar de manera digna. Escogieron a la zarza, planta indigna, inútil, que no tiene fruto y que solo sirve para dañar. Hombres débiles, sin valor, seres humanos inicuos, indignos, serán los primeros en buscar el poder. Serán los primeros en querer gobernar sobre los demás. Pero al final, al igual que Abimelech, solo traerán ruinas sobre ellos mismos y sobre el pueblo infeliz que los elige. La zarza era donde siempre se iniciaban los destructivos incendios. Abimelech era la zarza que destruía a todo aquel que no pensara como él. ¿Saben qué sucedió? La zarza Abimelech destruyó todo a su paso por poder. Pero como Dios es soberano, Él hace algo extraordinario, Dios de gracia, y eso aparece en Jueces 9:53. Mire lo que pasó. No podemos burlarnos del Dios eterno. Dice: mas una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelech y le rompió el cráneo. Por soberanía de Dios, una mujer sin querer arroja una enorme piedra de molino desde el techo de una torre y cae sobre la cabeza de Abimelech, destruyéndole su cráneo. Murió como había asesinado a sus 70 hermanos.
Con la muerte de Abimelech terminó la sangrienta guerra civil entre el pueblo de Israel. Que nuestros nombres, que su nombre y el mío, pasen a la historia en el libro de Dios como personas de hogar, como personas de familia, como personas de amor, como personas de oración. Que no nos interesa estar sobre los demás, que nuestro único interés es ser como el olivo, dar aceite, ser como la higuera, ser dulces como la fresa, ser como la vid, dar esa uva que alegra nuestra casa. La grandeza de Dios solo puede ser recibida por un corazón humilde. Señor, perdónanos si muchas veces perdemos el tiempo y luchamos por querer ser empresarios de éxito y tener plata y trabajar, y hemos perdido la dulzura de nuestro hogar. Estamos llamados para dar aceite, símbolo del Espíritu Santo, para llevar alegría a nuestra familia, a nuestras parejas, a nuestros hijos, a nuestra iglesia. Yo quiero ser, Cristo, esa persona que está injertada en tu vida. Perdónanos, Señor, porque desperdiciamos nuestro tiempo en cosas necias y que no nos sirven de nada. Yo pregunto, ¿reyes de qué, hermanos? ¿Reyes de qué? Vamos a tener a Cristo como el único Rey de nuestra vida y nosotros ser siervos, y que podamos decir: Señor, yo quiero vivir en hermosa dignidad, en dulzura, en aceite, en amor, en gozo, en paz y en bondad. Dios les bendiga, amada iglesia. Soberana, dulce gracia sobre mí. Es tu amor en el abrazo, tierno abrazo del Padre que me amó. Es tu gracia soberana, dulce gracia sobre mí, como fuente de agua viva a mi ser. Iglesia Cristiana Reformada Agua Viva. Toda la Biblia y solo la Biblia. La gracia de Dios esté con todos vosotros. Hasta una próxima.